Bienvenidos al módulo de vigilancia correspondiente al capítulo de tétanos neonatal. Yo soy Wendy Cepeda, médico de profesión, profesional técnico del área de vigilancia del Programa Ampliado de Inmunización del PAI Nacional. Ahora iniciamos el tema que es correspondiente al tétanos neonatal. Entre nuestros antecedentes que tenemos respecto al tétanos neonatal, vemos que en el año 1989 la Asamblea Mundial de la Salud aprobó una resolución en la que instaba a eliminar el tétanos neonatal en todo el mundo para el año 1995. Ya para el año 2012, la Asamblea Mundial de la Salud, en sus 65 años de sesión, propuso el Plan de Acción Mundial sobre Vacunas, la meta de eliminación del tétanos neonatal antes del 2015. Ya para el 2017 declaró el logro de la eliminación de la región de las Américas del tétanos materno y neonatal en la región de las Américas. La descripción clínica. Ahora vamos a hablar referente a la clínica de estos pacientes. ¿Cuál es el agente etiológico para esta enfermedad? Pues sabemos que es el Clostridium tetani. La enfermedad como tal es una enfermedad aguda, a menudo mortal, causada por la bacteria ya indicada. ¿Qué es lo que produce? Produce rigidez muscular. La rigidez muscular suele comenzar con la mandíbula, principalmente el maxilar inferior, produciendo un trismo. Asimismo el cuello, y luego se va generalizando así de manera paulatina. Se presentan también los espasmos tetánicos. Estos espasmos tetánicos donde el bebé toma una posición de opistótonos, es decir, que el tronco se va arqueando, y a la expresión facial conocida como risa sardónica. El trismo no permite que los labios se muevan adecuadamente, lo cual dificulta la succión del niño. En cuanto a la patogénesis, podemos decir que ¿cómo inicia la enfermedad o cómo comienza? Primero ingresa al cuerpo a través de una herida. Luego, de acuerdo a las condiciones anaerobias, las esporas germinan, las toxinas tetanodomina, la tetanospasmina se producen y diseminan a través de la sangre y los vasos linfáticos. Y las manifestaciones clínicas que van a presentar, dentro de sus características, se presentan, como ya les había indicado, lo que corresponde al tétanos correspondiente. Este efecto lo realiza la tetanospasmina, que actúa en el sistema nervioso central, produciendo convulsiones y espasmos casi de manera simultánea. ¿Con cuáles enfermedades podemos hacer un diagnóstico diferencial? Puede ser con la meningitis neonatal, sepsis del recién nacido, debido a otras bacterias, otros paludismos congénitos, otras hipocalcemias neonatales. Entre las categorías de las convulsiones neonatales tenemos las congénitas, las perinatales y las postnatales. Entre las congénitas tenemos o se presentan las anomalías cerebrales. Las perinatales se presentan complicaciones del parto, traumatismo perinatal, anopsia o hemorragia intracraneal. Y también tenemos las postnatales que producen infecciones y trastornos del metabolismo. También tenemos complicaciones de este tétanos neonatal. Uno, que puede ser el laringoespasmo o espasmo de los músculos de la respiración que conducen a una interferencia con la respiración del niño. Las neumonías por aspiración es una complicación que se presenta de manera tardía común de los tétanos. Puede ser fatal en personas de 60 años o más y personas que no están vacunadas, lo que quiere decir que la inmunidad sí tiene su importancia. La tasa de letalidad puede ser hasta alrededor del 90%. Tenemos la hiperactividad del sistema nervioso autónomo que puede provocar hipertensión o un ritmo cardíaco anormal. Dentro de la epidemiología, ¿cuál es el agente etiológico? La bacteria Clostridium tetani, ¿verdad? Es un bacilo que es anaerobio delgado gram positivo, formador de esporas.
Estas bacterias son sensibles al calor y al oxígeno. Pero si hablamos de las esporas, de las bacterias son resistentes al calor. Sobreviven de 10 a 15 minutos a 249.8 grados Fahrenheit. La fuente del reservorio son las esporas del Clostridium tetani. Se encuentran en el suelo, en las heces de los hombres y de los animales, que pueden ser los caballos, vacas, ratones y así, etcétera, etcétera. El reservorio es el intestino de estos animales y del hombre. Las herramientas oxidadas, que pueden ser también los clavos, agujas, alambres y púas, entre otros. El modo de transmisión es a través de la contaminación de tejidos necróticos por vía directa. Las causas: uso de drogas por vía parenteral, mordeduras de animales, cirugías intestinales, broncoaspiración de heces o de tierra contaminadas, tatuajes, perforaciones corporales como ser los piercings, y obviamente que pueden ser con herramientas que estén oxidadas. El tiempo de incubación es de 3 a 21 días. A mayor tiempo de incubación podemos ver que hay mayor gravedad de la enfermedad. En neonatos es de 3 a 28 días. La transmisibilidad no se transmite directamente de persona a persona. En cuanto a la susceptibilidad, personas que no han cumplido el esquema de vacunación. O sea, es muy importante el tema de la vacunación. Corresponde que todas las personas nos hagamos vacunar por esta situación. Inmunidad. La infección natural no confiere inmunidad, por lo que es esencial la vacuna, como les había indicado. Los niños de madres vacunadas adquieren inmunidad transitoria, pero hasta los 5 meses. Si el niño nace antes de la segunda dosis de la madre, no estará protegido. En cuanto al diagnóstico, tenemos dos tipos de diagnóstico, tanto el clínico y el epidemiológico. En el clínico, los síntomas del tétano neonatal incluyen rigidez muscular, espasmos y dificultad para respirar. Y en cuanto a lo epidemiológico, tenemos que los antecedentes de infección materna durante la gestación. Medidas de tratamiento, control y prevención. El tratamiento, ¿cómo se realiza? Se realiza haciendo la asepsia de las heridas. El tejido necrótico y el material extraño debe eliminarse. Si ocurren espasmos tetánicos, entonces habrá terapia de apoyo, y el mantenimiento de una vía aérea adecuada son fundamentales. El tratamiento es específico, consiste en inmunoglobulina tetánica en dosis de 3.000 a 6.000 unidades internacionales por vía intramuscular. Metronidazol 500 miligramos cada 6 horas, intravenosa o vía oral, intravenoso durante 7 a 14 días, conservando las vías respiratorias libres y utilizar sedantes. Si no se cuenta con lo anterior, entonces hay que aplicar por vía intravenosa antitoxina tetánica. También tenemos el uso de relajantes musculares o la traqueotomía o intubación nasotraqueal, que puede salvar la vida del paciente. Y finalmente, simultáneamente, se aplicará la vacuna. Medidas de tratamiento y control preventivo. ¿Cuáles son estas medidas? Tenemos el control del paciente, control de la comunidad y educación y plan de vacunación. Dentro del control del paciente, se debe aislar al paciente en un cuarto oscuro y silencioso, y se debe cumplir con el tratamiento. En cuanto al control de la comunidad, se deben hacer de manera intensiva municipios en riesgo y con bajas coberturas, haciendo el análisis correspondiente. De sostenimiento en municipios sin casos los últimos años. En cuanto a la educación y plan de vacunación, la educación sobre las prácticas de cuidado y adecuadas y el conocimiento sobre la importancia de la vacunación son cruciales para prevenir esta enfermedad. Para la prevención tenemos el esquema de vacunación. Uno es el tema del número de dosis. La primera dosis se realiza al contacto, la segunda dosis al mes de recibir la primera dosis, la tercera a los 6 meses de recibir la segunda dosis, la cuarta dosis
al año de recibir la tercera dosis y la quinta dosis igual al año de recibir la cuarta dosis. Hablando de la vigilancia epidemiológica, empecemos por la definición de casos como corresponde. ¿A qué se refiere con casos sospechosos de tétanos neonatal? Se refiere al recién nacido de 3 a 28 días que después de los primeros días presenta imposibilidad progresiva de alimentarse y llanto constante. Las muertes de los neonatos en las 48 primeras horas con diagnóstico indefinido y que presentan las características señaladas. Casos sospechosos de tétanos, mayor de 28 días de vida, que presenta espasmos musculares graves en la cara, cuello, tronco, presencia de trismos y opistótonos. Caso descartado de tétanos neonatal y no neonatal es aquel que ha sido investigado y no cumple con la definición de caso. Se debe especificar el diagnóstico que cursa actualmente el paciente. Finalmente tenemos el caso confirmado de tétanos neonatal y no neonatal, confirmado clínicamente por factores epidemiológicos. En realidad no existe prueba de laboratorio específica. Bajo 3 lineamientos que se podría decir: alimentación y llantos normales durante los 2 primeros días de vida, comienzo de la enfermedad entre la tercera y los 28 días de vida, la incapacidad para succionar, trismo, seguida de una rigidez muscular generalizada, además de convulsiones y espasmos musculares. Como segundo paso de la vigilancia epidemiológica tenemos la notificación. Esta notificación se realiza de manera inmediata, se realiza de manera semanal y también se realiza la notificación semanal negativa. La notificación inmediata, ¿a qué se refiere? A que el personal como tal de los establecimientos de salud debe tener el suficiente conocimiento de lo que corresponde al tétanos neonatal para poder realizar la vigilancia correspondiente. Y para lo cual el personal debe identificar los casos sospechosos, reportar de forma inmediata al responsable de vigilancia y al director del establecimiento de salud. Y obviamente el director del establecimiento de salud de manera paralela tendrán que notificar al PAI departamental. En cuanto a la notificación semanal, tenemos que de manera semanal se consolidan los casos notificados de acuerdo a la semana epidemiológica. Y referente a la notificación semanal negativa, en ausencia de los casos se presenta el informe de la semana epidemiológica previo de realizar el PAI correspondiente o la búsqueda activa institucional como corresponde. Como tercer punto tenemos la investigación. La investigación de la vigilancia epidemiológica debe tener un previo de realizar el estudio del BAC y monitoreo rápido de vacunación. Se debe realizar la vacunación por bloqueo. El responsable, es decir, el personal de salud responsable de vigilancia epidemiológica, director, coordinador de red y sede departamental deben estar involucrados dentro de estas actividades. Asimismo, el CNI, hasta los 70 días de notificar el caso, clasificará los casos que no tengan secuelas a los 60 días. También se debe copiar la ficha epidemiológica, copiar de la historia clínica, copiar del registro de vacunación, copiar el informe de la necropsia en caso de que sea necesario. Se debe realizar el registro de la ficha epidemiológica. También se debe hacer la búsqueda activa, monitoreo y vacunación, como habíamos indicado. Se debe hacer la evaluación de riesgo por cúmulo de susceptibles, la clasificación del caso, revisar el expediente del caso, retroalimentar los casos. En realidad, la investigación debe contar con todos estos pasos correspondientes. Uno, que es principalmente el llenado de la ficha epidemiológica de manera correcta. Debemos tener también el tema del censo de casos, debemos tener la búsqueda activa institucional y así sucesivamente.
Continuando con la vigilancia epidemiológica, ¿cuáles son los indicadores de esta vigilancia? Uno es el porcentaje del cumplimiento de notificación semanal negativa, como tenemos conocimiento. La meta es el 100% de los servicios de salud designados con unidades notificadoras. Deben presentar informes cada semana sobre la presencia o ausencia de casos sospechosos. También tenemos el porcentaje de casos investigados completamente dentro de los 7 días. La meta es el 100% de los casos que son investigados completamente a menores de 7 días. Y finalmente tenemos el porcentaje de casos clasificados oportunamente. 2 medidas. Clasificación por criterios clínicos y epidemiológicos a los 70 días, clasificación por criterios clínicos, epidemiológicos y laboratoriales. Y la meta serán el 80% de casos clasificados en los plazos establecidos. Bueno, aquí tenemos flujo de lo que corresponde el caso sospechoso de tétanos neonatal, es decir, todo lactante que haya tenido una enfermedad con las características del tétanos. ¿Cuándo descartamos este caso? Cuando los pacientes en los que la investigación epidemiológica define que no es tétanos, y cuando es un caso confirmado. Un caso confirmado de tétanos neonatal es el de un niño que presenta las 3 características siguientes: alimentación y llantos normales durante los 2 primeros días de vida, comienzo de la enfermedad entre el 3º y el 28º día de vida, incapacidad para succionar, es decir, que presenta el trismo, seguida de rigidez muscular. El manejo que se debe realizar, notificar inmediatamente, investigación inmediata, llenar la ficha epidemiológica correctamente, tomar 2 muestras de heces con intervalo de 24 a 48 horas, de 3 contactos menores de 5 años cuando no haya tomado oportunamente el caso. Línea de tiempo, censo de contactos, búsqueda activa institucional en otros establecimientos de salud, búsqueda activa de otros casos en la comunidad. Evaluación de riesgo, seguimiento del caso en menores de 60 días, documentación de la investigación, clasificación del caso, expediente del caso y retroalimentación de los casos. En cuanto corresponde al caso sospechoso de tétanos, el paciente mayor de 28 días de vida que presenta espasmos musculares graves en la cara, cuello y tronco, presencia de trismus y opistótomos. Ese es un caso sospechoso. Caso descartado. De estos casos sospechosos de tétanos, tenemos que los pacientes en los que la investigación epidemiológica define que no es tétanos. ¿Y cuándo es un caso confirmado? Se considera así todo caso que ha sido confirmado clínicamente y por factores epidemiológicos. El manejo debe ser de la misma manera la notificación inmediata. Se debe hacer la investigación inmediata, llenado de la ficha, línea de tiempo, censo de contactos, búsqueda activa institucional entre otros establecimientos de salud, búsqueda activa de casos en la comunidad, evaluación de riesgo, documentación de la investigación, clasificación del caso, expediente del caso y asimismo la retroalimentación de los casos. Bueno, eso es todo. Espero que haya sido provechoso esta clase y para que todos vayan revisando. Les invito a que revisen todo el material disponible en la web. También los espero en el foro correspondiente. Gracias.